Amén. Hoy proseguiremos con nuestro segundo tema que encontramos allí en el libro de Proverbios. Dijimos que el libro de Proverbios se centra en la sabiduría, que es un libro que nos enseña cómo poder navegar en este eventual mar tempestuoso de la vida, porque esta palabra sabiduría o la palabra saber está relacionada con el arte de navegar. Cuando llega un barco de alto calado no puede entrar en cualquier parte porque corre el peligro de encallar. Entonces tiene que haber un práctico que dirija el barco hacia dónde tiene que anclar, porque él es el que sabe. Él conoce la profundidad, la fisonomía de la profundidad, y con las embarcaciones menores quizás no hay tanto problema, pero estamos hablando de embarcaciones grandes, buques grandes. Y la idea que contiene el libro de Proverbios es esa, que el saber es eso precisamente, es conocer y es guiar la vida como el que guía un barco en medio de los canales angostos o en medio del mar embravecido, o como un avión que vuela en medio de las turbulencias. El libro de Proverbios nos provee de herramientas, y lo que estamos buscando en esta lectura dirigida de la palabra de Dios son herramientas espirituales para aplicarlas a nuestra vida. El día de hoy quiero llamarle su atención a algo que ustedes pueden ir subrayando en el libro de Proverbios. Hay una cosa que se destaca en el libro de Proverbios y que es muy importante que la tengamos en cuenta. Porque como dijimos, uno puede ser un simple, puede ser un necio o puede ser un insensato. Y al terminar de leer el libro de los Proverbios, seguir exactamente igual, seguir siendo un necio, seguir siendo un simple o un insensato. Claro, porque mucha gente lee el libro de Proverbios y termina igual, sigue siendo igual. Ahora, ¿cómo se logra la sabiduría realmente? Para esto el libro de Proverbios hace énfasis en otro concepto que es muy importante que lo analicemos también. Es un concepto que aparece alrededor de 80 veces solo en este libro para que usted note la importancia. Y me refiero a la palabra corazón. Y tomaré como verso introductorio el verso 23 del capítulo 4, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, si vamos un poquito antes en la lectura, al versículo 4, miren lo que dice el Padre al Hijo. Dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Y más adelante, aún sin llegar al verso 23 que leíamos, sino al verso 21, dice: no se aparten de tus ojos mis razones, guárdalas en medio de tu corazón. Y ustedes van a ver que en el libro de Proverbios el tema del corazón es un tema relevante. Cuando una palabra como esta se repite tanto en un libro, es porque es una de las claves que está presentando. Cuando se habla del corazón, se está hablando de la parte íntima del ser humano, de la parte interna, así como la almendra que tiene una cubierta dura, pero adentro hay algo que es lo que nosotros buscamos. Cuando en hebreo se habla de la almendra, se dice, hay que buscarle el corazón a la almendra. Quiere decir que es necesario llegar a lo profundo, llegar a lo íntimo, o como dice este versículo, llegar en medio del corazón. Hay que buscar algo que está en medio, lo que está en el centro, en lo más profundo. Es la palabra que usa el Salmo 46 cuando dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, es decir, el medio del mar, la profundidad del mar. Y es la misma palabra que aparece en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 11, donde dice: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos.
y ese en medio es la palabra que se podría haber traducido como en el corazón de los cielos. Pero como el traductor se da cuenta que es más difícil para nosotros entender el concepto del corazón de los cielos, entonces él pone en medio de los cielos. Pero hay otros pasajes donde se usa la palabra corazón para indicar lo que está en el centro, lo que está en el medio, lo que está oculto, lo que está interno. Es decir, esta palabra tiene un sentido. En nuestro lenguaje actual podríamos decir que tiene un sentido psicológico, porque habla de la parte interior del ser humano y se centra en esa parte que es la vida del hombre. El corazón aparece como la fuente de las motivaciones, porque ¿por qué actúa el hombre como actúa? Porque lo que tiene dentro está saliendo hacia afuera, se está proyectando hacia afuera. ¿De dónde salen las pasiones en el ser humano? Sale de eso que está adentro, desde el centro de los procesos del pensamiento. ¿Cómo pensamos? Decimos, bueno, nosotros pensamos con el cerebro, con la mente. No, realmente pensamos con la parte interior, con todo nuestro ser estamos pensando. Quiere decir que aquí Salomón está hablando de la parte psicológica del ser humano. Ahora, si llamáramos a un psicólogo para explicar lo que es el corazón, seguramente él nos diría que está asociado a todos los elementos cognitivos, con los elementos afectivos y con los elementos volitivos del ser humano. Es decir, con su pensamiento, con su sentimiento y con su voluntad. Es decir, expone lo mismo, pero con palabras más modernas, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento pasa por el corazón. Todo lo que tiene que ver con el afecto pasa por el corazón. Todo lo que tiene que ver con la voluntad pasa por el corazón. Entonces, la sabiduría tiene que apuntar al corazón, porque si no se modifica el corazón, entonces no hay sabiduría. Si yo no entiendo que Dios habla de la sabiduría porque quiere obrar en el corazón, quiere transformar el corazón, puedo leer todo el libro de Proverbios al revés y al derecho y voy a terminar tan necio como cuando empecé. Porque el asunto es que este libro y la Biblia toda está escrito para modificar nuestra conducta, nuestro corazón. El hombre tiene esa parte íntima y de allí salen todas las cosas. Fíjense ustedes, por ejemplo, allí en Proverbios 6:14 dice, perversidades hay en su corazón. Está hablando del necio, del malo. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra discordias. Y el verso 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahora sumemos estos dos versículos. El 14, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal todo el tiempo y siembra discordias. Si se fija, el asunto empieza adentro, pero luego sale hacia afuera y afecta a los demás. Se piensa mal adentro y entonces se empieza a sembrar discordia alrededor. Es decir, hay una relación entre una cosa y la otra. Y cuando vamos al versículo siguiente dice, el corazón maquina, el corazón trama pensamientos inicuos. Se nos está mostrando en estos dos versículos solamente la mecánica del pecado. Cómo se manifiesta el pecado. Cómo se manifiesta lo malo y lo bueno. Si hay perversidades en el corazón, inmediatamente pensamos mal. Y cuando pensamos mal, muy pronto lo vamos a sacar hacia afuera y vamos a sembrar discordias. Y entonces el corazón maquina pensamientos inicuos porque después se hace costumbre de esto. Seguramente recuerdan cuando a Jesús se le acercaron los fariseos por este asunto de la comida. Ellos decían que si alguien comía tal o cual alimento se contaminaba. Y Jesús les dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca sale del corazón. Lo que entra por la boca va al estómago, no va al corazón.
Y Jesús era muy gráfico con esto. La comida entra por la boca, pasa por el vientre y termina en la letrina. Por lo tanto, les dice, no piensen en eso, piensen en lo otro, que es que desde dentro del corazón es donde salen los malos pensamientos, los adulterios y todo lo demás. Cuando una persona se contamina no de afuera hacia adentro, como decía Freud, sino desde adentro hacia afuera. Ahora bien, así como del corazón pueden salir las cosas malas, Dios puede modificar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que del corazón salgan cosas buenas. Lo que estamos buscando cuando decimos buscar sabiduría es que Dios produzca en nosotros, a través de todas sus indicaciones que Él nos da y de nuestra actitud frente a sus mandamientos, produzca que desde nuestro corazón, que siempre es perverso, empiece a salir algo totalmente distinto. Se empiece a producir algo diferente. Que no salgan esas cosas que Jesús señaló, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, sino que salga algo totalmente diferente. Esto es la búsqueda de la sabiduría. Buscar que se modifique nuestro corazón, que se modifique nuestro mundo interior, que Dios haga la obra, que Dios haga el trabajo psicológico, usando palabras de ahora. El trabajo psicológico en nosotros. ¿Por qué? Porque es desde allí en donde sale el mal, y eso es lo que hay que modificar, eso es lo que se tiene que cambiar. Y el corazón no solamente es el asiento de eso, sino que además es el asiento de las emociones. En el capítulo 12, verso 20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Y aquí ya está hablando de los sentimientos. La alegría es parte de los sentimientos. Dice, el que piensa en el mal es porque hay engaño en su corazón. Por el contrario, el que piensa el bien es porque su corazón es alegre, porque está contento. Ahora, cuando llegamos al capítulo 14 del verso 10, dice, el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Es decir, el corazón es el que regula también nuestros sentimientos. Él sabe cuáles son las cosas que hay en nuestra alma que deben surgir y que deben quedarse calladas, que deben aquietarse. ¿Sabían ustedes que es posible controlar la amargura del corazón? Claro, todo va a depender de cómo veamos las cosas. Pueden haber sucedido una serie de eventos difíciles, trágicos, traumáticos, pero eso no quiere decir que nos debemos dejar llevar por la amargura. Si llevamos todo nuestro dolor a Dios, Él no nos convertirá en personas amargadas. Yo puedo controlar mi corazón y entonces decir, no voy a volcar mi alma por el lado del desamor. Y esta es una forma en que podemos manejar también nuestra vida. Decirle a nuestro corazón, mira, hasta aquí hay que parar. Y para eso se nos da también el Espíritu Santo, para que podamos frenar los intentos de nuestro corazón. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Lo conoce, pero puede mantener lo otro siempre presente. En el capítulo 15, verso 14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Quiere decir que el corazón es también el asiento de la voluntad. Y para buscar tenemos que mover la voluntad. ¿Con qué buscamos? Con el corazón. Es el corazón el que tiene la voluntad de buscar la sabiduría. Si yo tomo el libro de Proverbios y lo leo, pero mi corazón no está buscando realmente ser sabio, entonces sigo siendo necio. Tengo que mover la voluntad, y la voluntad también surge del corazón. El corazón entendido busca la sabiduría. El necio se alimenta de necedades. Lo que alimenta a la persona es lo que después sale. Cuando leímos el capítulo 2, verso 10, decía, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, quiere decir que la sabiduría se asienta en el corazón. Y el propósito de los proverbios es ese,
Que la sabiduría se asiente en el corazón. No que pase por la cabeza nada más, sino que se asiente en el corazón, que se quede allí, que se haga carne. Y el capítulo 3, verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir que el corazón es el que se apoya en la fe. Fíjese que estamos hablando de la importancia que tiene la vida interior, porque estamos diciendo del corazón puede salir lo malo, pero en ese corazón están todas las emociones. Ese corazón se mueve también por la voluntad. Por eso es importante que se asiente la sabiduría en el corazón, porque es desde el corazón donde tengo que afirmar la fe. Allí es donde tengo que asentar la fe. Todo está dentro mío, dentro de mi mundo interior, dentro de su mundo interior. ¿Por qué fracasó el fariseísmo en tiempos de Jesús? Porque ellos estaban muy preocupados de lo que pasaba afuera, pero no de lo que pasaba adentro, en su propio corazón. Y el Señor los comparó a sepulcros blanqueados, claro, porque por afuera todo blanco, pero no se preocupaban de su propio corazón que estaba corrompido. Entonces empezaban a ver defectos en este, problemas en el otro, y siempre estaban señalando con el dedo a los demás. No aguantaban la alegría del pueblo. Cuando el pueblo estaba alegre lo hacían callar. ¿Recuerdan ustedes cuando entra Jesús en Jerusalén, en la entrada triunfal, y todos estaban alegres? Ellos querían hacer callar al pueblo y le exigen a Jesús que le diga a la gente que se callen. Ellos no podían entender esto. ¿Por qué? Porque era gente que estaba permanentemente mirando hacia afuera, no miraba su propio corazón. Miraban a los discípulos que tomaban las espigas en el día de reposo y que comían de esto, y entonces criticaban y hallaban todo malo, porque en vez de mirar hacia adentro, miraban hacia afuera. Por desgracia le pasa esto a muchos cristianos también. Se pasan los días mirando hacia afuera, pero les cuesta mirar hacia adentro. Pero el libro de Proverbios nos dice que tenemos que mirar hacia adentro, pensar hacia adentro. Y hay que tener cuidado porque a veces se direcciona mal la vida, se direcciona mal el pensamiento. ¿De dónde nace el fundamentalismo religioso? Precisamente cuando empiezan a mirar para afuera, pero nunca se detienen a mirar hacia adentro, al corazón. Dice la Biblia, como el corazón de la almendra está ahí, en el interior, la preocupación de tu vida tiene que ser esa. Porque si te preocupas por el corazón de la almendra, lo que va a salir va a ser positivo, va a ser de bendición para los demás. Pero también puede salir otra cosa. ¿Por qué? Porque de allí se origina lo malo, pero desde allí también se mueve la voluntad, desde allí también se mueven las emociones, desde allí se asienta la sabiduría y el corazón, que es donde se afirma la fe. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, apunta, direcciona hacia tu corazón siempre. A veces leemos el libro de Proverbios y decimos, esto le vendría tan bien a fulano de tal. Esa es una barbaridad, porque yo tengo que aplicarlo para adentro, no para afuera. A veces escuchamos un sermón y decimos lo mismo. Qué lástima que tal persona no estaba presente porque esta predicación era para ella. Ahí es donde la palabra de Dios empieza a ser un pretexto para la vida espiritual. La palabra se debe aplicar hacia adentro, no hacia afuera. Tengo que aprender a mirar y a examinar mi propio corazón, íntimamente hacia adentro. Guarda tu corazón, dice la Biblia. Significa que hay que poner vigilancia en el corazón, evitar que entren cosas que lo perjudiquen, ejercer un control, una guardia sobre el corazón. Uno tiene que conocer su propio corazón y tiene que saber cuáles son las cosas que lo perjudican, cuáles son las cosas que le hacen mal. Debemos ejercer ese control. Hemos recibido el Espíritu de poder, es decir, si yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo detener muchas cosas. Puedo decir a algo, no, porque esto me hace mal. Pero tal persona lo hace, sí, claro,
porque a lo mejor él no tiene esa debilidad, pero para mi vida puede ser algo tremendamente perjudicial. Hay gente que ve la violencia y se pone violento. Entonces deje de mirar la violencia. Hay gente que escucha, ve o lee cosas que apelan a la sensualidad y terminan en problemas. Entonces hay que dejar de buscar esas cosas. ¿Pero cómo? Él puede ver ese programa y sin embargo no le pasa nada. Bueno, a lo mejor a él no le afecta, pero a mí sí me afecta. Entonces tengo que decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Me conviene esto o no me conviene? ¿Me conviene para mi servicio al Señor hacer esto o no me conviene? Esto es muy importante porque tiene que ver con el manejo del corazón. Usted sabe que antes de subir a un avión, usted entrega el equipaje. Y el equipaje se lo llevan, pero no lo ponen en el avión. Primero pasa por rayos X para ver qué es lo que usted lleva adentro. Y hay ocasiones en que llaman a alguno de los pasajeros aparte para que abra su equipaje. ¿Por qué? Porque están ejerciendo control. Están controlando que ninguna cosa destructiva entre en el avión, de lo contrario, la vida de todos los pasajeros puede correr peligro. Entonces, cuando uno llega, pasa por un detector de metales, pero además tiene que sacarse el cinturón, los zapatos antes de subir para que los revisen. Y contesta preguntas que eventualmente le hacen. Por ejemplo, ¿y ese bolso es suyo? Sí. ¿Y quién preparó ese bolso? ¿Usted o lo preparó otra persona? ¿Se apartó por algún momento de su bolso? Es decir, ellos están controlando. No es malo el control. El control es bueno, porque está salvando vidas potencialmente. Entonces, controlar el corazón y ponerle freno y decir esto no, es bueno. Es bueno porque uno se protege de lo que va a venir. En algunos países donde se llevan bien las estadísticas, han prohibido a los jóvenes, por ejemplo, ver ciertos programas de violencia. ¿Por qué? Porque despiertan la violencia. Este es el control que yo debo tener, porque es el control lo que me va a dar la seguridad finalmente. ¿Y por qué guardar el corazón? Porque lo que somos, nuestro progreso espiritual, depende directamente de nuestro corazón. Y acá hay 3 cosas que dice acerca del corazón. Termino ya. 3 cosas acerca del corazón que son muy importantes. En el verso 24 del capítulo 4 que hemos leído dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Usted debe saber que los mayores pecados y los más comunes son los que se cometen con la boca. La lengua es enredadora, mentirosa, y las mayores influencias negativas vienen por la lengua. Es necesario cuidar lo que sale por la boca y cuidar lo que entra por los oídos. ¿Qué es lo que entra? Eso es lo que tengo que controlar. ¿Qué es lo que sale? Por consiguiente, una mala influencia, un comentario que hago, afecta espiritualmente a la otra persona. Entonces, debo cuidar lo que digo. Y tengo que cuidarme de lo que escucho porque me afecta también a mí. No partamos nunca de la base de que somos fuertes. Partamos siempre de la base de que somos débiles, lo que me indica que hay cosas de las que debo cuidarme. En segundo lugar, pasemos al verso 25 que dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. No hago como la mujer de Lot, que miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Hay cosas que como cristianos yo no puedo mirar. Se dice que Jack London, autor de Colmillo Blanco y del libro llamado El llamado de la selva, que fue un hombre aventurero, que estuvo entre los buscadores de oro y los que trabajaban en Alaska, cuenta que cuando la gente iba a esos lugares, se querían llevar todas las cosas, la cocina, las camas, etcétera, y a medida que iban caminando por lo largo del camino, se cansaban y empezaban a dejar cosas por el camino, porque le pesaban evidentemente. Y dice, y los que llegan con más cosas al final, llegan más tarde, sin fuerza, y por ende fracasan. Hay cosas, estimados,
que debemos aprender a dejar por el camino. Si queremos llegar, debemos aprender a dejar cosas en el camino. Y esto es una gran lección para la vida cristiana también. Si uno quiere llegar, tiene que dejar cosas en el camino. No puede llevarse todo. Hay cosas que por necesidad tienen que quedar atrás. La mujer de Lot no supo desprenderse de lo que quedaba atrás. Se las quería llevar. No se puede. Hay que mirar hacia adelante y emprender la vida que está adelante. Lo demás es solo un lastre que no nos beneficia para nada. Asaf nos cuenta que casi resbaló cuando vio la prosperidad de los impíos. Miró hacia el lado. No se puede mirar hacia el lado, y no se puede porque vienen muchos pensamientos equívocos, y dice, hasta que me di cuenta el fin de ellos. El cristiano tiene una meta que está puesta adelante. Las cosas viejas deben pasar. No debemos mirar hacia atrás. Las cosas que hemos vivido, esas deben quedar abandonadas, quedar relegadas al pasado. Tampoco debemos mirar al lado lo que el Señor permite a otros. Acuérdese de Pedro cuando le preguntó a Jesús, ya resucitado. Jesús le dice que lo siga y Pedro se da vuelta y mira a Juan y dice, pero ¿y qué va a pasar con este? Como diciendo, yo te seguiré, yo me negaré, haré esto y aquello y estoy dispuesto. Pero a este, ¿qué le va a pasar? Y Jesús le dice, ese es problema de él. Yo te dije a ti que me sigas. La Biblia dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, no en los demás. Y por último, controle sus caminos. Versos 26 y 27 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En otras palabras, controla el camino en donde vas a poner el pie. Examine, haga un análisis previo de las cosas. Eso es fundamental, saber dónde uno va a poner el pie. Cuando era niño, para llegar a casa no había luces en el camino. Entonces, cuando íbamos a casa en medio de la noche, eventualmente a veces usábamos unas linternitas. ¿Y hacia dónde apuntábamos? Hacia abajo, hacia donde se iba a poner el pie. Para colmo no era un camino parejo, era de ripio y estaba lleno de baches. Acá dice que uno tiene que controlar su camino. Examina la senda de tus pies. ¿Dónde vas a poner el pie? ¿Dónde vas a caminar? Hay que iluminar eso. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Examina dónde has de pisar. Haz un examen previo de las cosas. En la vida pasa lo mismo. ¿Hacia dónde voy a seguir? ¿Dónde voy a poner el pie para andar seguro? Para eso es el examen, para no desviarme, para no seguir derecho, para no caerme, para no alejarme del camino correcto. En estos breves versículos, lo que nos está diciendo Salomón es, miren, hay cosas que uno tiene que controlar muy bien en su vida. Tiene que manejar muy bien su corazón. Tiene que saber muy bien por dónde camina y tiene que ir siempre derecho hacia adelante. Es tan sencillo el asunto y tan difícil a veces de entender que por eso no solamente hay que leer sobre la sabiduría, sino que hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé amor por la sabiduría para que podamos ir siempre hacia adelante.